Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón. Una bendición poder saludarle en esta oportunidad e invitarle a ir conmigo en este tiempo de estudio bíblico que podemos tener para la fortaleza y la dirección adecuada de la palabra de Dios para la vida práctica. Estaremos ahí en Gálatas, el capítulo 1, versículos 6 al 15, donde sustenta lo que hemos preparado. Resulta que muchas personas y entidades llamadas cristianas han querido añadir cosas a la gracia de Cristo. Algunos un cumplimiento de mandamientos, otros limitaciones al cuerpo, otros perseverancia, otras obras y otras prácticas inventadas por los hombres. Debido a esto, entonces, el apóstol enfatiza aquí en el capítulo 1 que todo es de gracia y que la gracia de Cristo es suficiente para agradar a Dios por el camino de fe, entonces que Él enseñó. Y hemos venido trabajando diciendo que Dios revela su gracia al hombre dándole bendiciones espirituales. Y que todo hombre debe comprender la gracia de Dios en el Nuevo Testamento, en este caso según Gálatas. Porque es donde los judaizantes pervirtieron la gracia de Cristo. Y este documento, como vamos a ir viendo, entonces además de hacer una apologética sobre el ministerio y el apostolado de él, hace ver entonces cómo se puede desviar la persona poniendo otras cosas a la par de la gracia de Cristo, que Él dice que la gracia de Él es suficiente. Primero, donde los judaizantes permitieron la gracia, promover la circuncisión, por ejemplo, para salvación. El apóstol había enseñado de buena manera. Él enfatizó y dejó segura a la iglesia en Galacia para que ellos siguieran una fe práctica basada en la gracia de Dios, no en rudimentos o componendas que tenían los judaizantes, que ellos decían que estaba bien creer en Cristo, pero que era necesario circuncidarse para tener la salvación. Y esto entonces promovía la circuncisión para salvación, y que si no se circuncidaban entonces no tenían parte en la vida eterna. Por supuesto, nosotros entendemos por la palabra de lo que el apóstol dijo, que la gracia de Dios es suficiente porque Cristo murió en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios, que dijo que quita el pecado del mundo, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que sustentaba el apóstol, lo que sustentamos nosotros
Pero los judaizantes, o sea, los judíos y los que se habían convertido al judaísmo, andaban promoviendo eso detrás de Pablo, diciéndole a los que habían creído, por supuesto, que debían de circuncidarse. Entonces ahí está diciendo que la gracia de Cristo no es suficiente. Su muerte en la cruz no es suficiente, sino que hay que hacer otra cosa. Y por eso es que Él los reprende ahí en la lectura. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ellos promovían méritos humanos para agradar a Dios. Eso es para agradar a Dios, y en cuanto a la salvación, entonces era necesario méritos humanos. Creer en Cristo y hacer otra cosa. Creer en Cristo, pero no es suficiente, hay que cumplir ciertos ritos, ciertas leyes. Entonces, lo que están diciendo es que la gracia de Cristo no es suficiente. Promover obras corporales para santificación. Según ellos, eran santos cuando se circuncidaban o hacer alguna obra corporal para santificación. Y ciertamente Dios instituyó esa circuncisión cuando hizo el pacto con Abraham, en el capítulo 17, 18 al 22 en Génesis. Entonces, como señal para un judío. Pero ahora ellos lo están poniendo como cosa aparte, el sacrificio corporal para la santificación, para agradar a Dios, promover méritos humanos, entonces, para justificación, que tenían que creer en Cristo, hacer esto o hacer aquello, cumplir con esto o cumplir con cosas que se inventaron los hombres para que el hombre fuera santo delante de Dios, agradable a Dios. Entonces promovían todo amparo en la fe histórica del Antiguo Testamento. Más que todo se refería a que Abraham tuvo fe, por eso ofreció a Isaac. Pero en el capítulo 15, versículo 6, Dios le dijo: sal fuera, cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y creyó entonces Abraham a Dios, y Dios lo justificó. De ese momento hasta cuando ofreció a Isaac pasaron unos 13, 14 o 17 años. Y entonces ellos están apoyados, los gobernantes, que Abraham creyó y hizo una obra. Pero se están olvidando el lapso de tiempo, como las personas que se apoyan en eso, el lapso que había desde que creyó, Dios lo justificó, ya estaba bien delante de Dios, y Dios quiso probar su fe, su permanencia, cuando hizo entonces el sacrificio, o intentó sacrificar a Isaac. Recuerda que Isaac le dijo: he aquí la leña, padre, ¿y dónde está el sacrificio?
él llevaba la leña, parece, se entiende, pero como le digo, un lapso de 13, 14 a 17 años. Y entonces no se puede amparar en eso, como ellos están pensando, amparados en la fe histórica del Antiguo Testamento, especialmente en el caso de Abraham. Bueno, los judaizantes pervirtieron la gracia de Dios, y cualquiera que enfatiza que la gracia de Cristo no es suficiente, sino que hay que hacer otras cosas para obtener la salvación, se parecería a un judaizante que pervierte la obra de la gracia de Cristo lograda en la cruz del Calvario. Entonces, eso por un lado. Y todo hombre debe comprender la gracia de Dios según el Nuevo Testamento. Aquí en Gálatas, primero dijimos donde los judaizantes pervirtieron la gracia. Y segundo, donde el apóstol defiende la gracia. Porque vamos a leer algunos versículos. Primero, con respecto a la promesa de gracia a Abraham. En 3:18 de esto, él le está recordando y le dice así a los... Porque si la herencia es por gracia, por la ley, dice, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. No es por la ley, por el cumplimiento de alguna ley. Entonces, con respecto a la promesa, dice que es de gracia a Abraham. No solo lo dice ahí, sino también en Romanos 4:16, él les recuerda y dice entonces estas palabras: por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la fe que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Es bien claro, solo hay que ordenar los versículos que sustentan lo que estamos diciendo, que Pablo defiende aquí la gracia de Dios con respecto a la justificación por fe. Él le dice, por ejemplo, ahí en donde estamos en ese libro, en 2:21, capítulo 2:21, dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No es el cumplimiento de algo, no es ponerle otra cosa para completarse. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, quiere decir que no es, entonces por demás murió Cristo. O sea, la muerte de Cristo es suficiente en la gracia de Dios para salvación de todo aquel que cree. Bueno, con respecto a la justificación, recuerde que la justificación está sustentada, además de otros versículos,
ahí en Romanos 5:1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, esa justificación quiere decir que es el acto de Dios mediante el cual, a base de la justicia de Cristo, declara que todas las demandas de la ley han sido satisfechas con respecto al pecador, que es el único que cumplió la ley, digámoslo así, por las profecías y por otras cosas. La justificación, entonces, para decirle más sencillo, es como que usted, dije hace varios meses, se pone lentes verdes y sale al patio y todo lo ve verde usted. Así. No está verde, pero usted lo ve así. Entonces, que Dios nos ve a través de Cristo con su justicia y nos ve justos a nosotros. Pero es la declaración de Dios, que Dios justifica al pecador, porque no hay justo, ni a uno, pero sí muchos hemos sido justificados en la fe por la gracia de Cristo. Eso muchas veces no se cree, porque el hombre siempre tiene que hacer algo, quiere hacer algo para salvarse. Por eso le preguntaban a Jesús en algunas ocasiones, Señor, ¿qué haré para ser salvo? Y no tenían que hacer nada. Creer en el que Dios ha enviado, les dijo. Eso es lo que tenían que hacer. Aquí, entonces, respecto a su apostolado de gracia, el apóstol dice, además ahí en 3:6-8, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es bien interesante que Dios en su soberana voluntad ya previó que nosotros, pues el que no es judío es gentil, todos nosotros. También estábamos incluidos en la promesa que Dios hizo a Abraham. Ahí está, y él está defendiendo su apostolado, porque ellos cuestionaban también al apóstol, y entonces habla de lo que él recibió del Señor, y dice, por ejemplo, el 1:17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miente. Su apostolado. Porque usted ha oído por radio y televisión que dicen que hay profetas hoy y que hay apóstoles. Pero bíblicamente, estrictamente bíblicamente, no hay tal cosa.
Recuerde lo que mencioné. Para ser apóstol se necesita ser llamado por él personalmente. Y se necesita haber andado con él personalmente. Y haber visto la ascensión de Cristo cuando lo ocultó una nube. Eso es un apóstol. Los que dicen ser apóstoles y profetas, no hay base bíblica, a no ser que ellos se lo hayan inventado. Así que con respecto a su apostolado de gracia, el apóstol le está diciendo, como leí ahí, que no desecha la gracia de Dios. Y en el 1 está defendiendo su apostolado. Entonces, hermanos y amigos, es ser escogido anticipadamente desde el vientre. Dice en el 1:15, hablando de eso, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Es decir, que él está diciendo, mi apostolado está basado en el llamamiento de la gracia de Dios. Es ser escogido anticipadamente, ¿verdad? Desde el vientre. Ser llamado directamente por el Señor, porque eso es lo que da a entender. Me apartó desde el vientre. Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre y lo llamó. O sea, ser llamado directamente por el Señor para ser un apóstol, así como en Hechos 9, 3 al 6, ustedes recuerdan que lo que ahí dice es que camino a Damasco para perseguir a los cristianos iba cuando el resplandor y la voz que le dijo, Saulo, Saulo, y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces la segunda pregunta dice, ¿qué quieres que yo haga? Se puso a la total disposición del Señor. Ser llamado directamente es requisito para ser apóstol y ser reconocido por los apóstoles. Ahí en 1:17 está diciendo eso. Los apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y más adelante dice que reconocieron la gracia que había sido dada a Jacob en el 2:9 dice, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, a los que eran judíos. Entonces, ser reconocido por los apóstoles, le dieron la diestra de compañerismo y reconocieron que Dios lo había nombrado apostolado. Recuerde que este apostolado de Pablo es por la gracia de Dios también. Así que todo hombre debe comprender la gracia de Dios en el Nuevo Testamento según Gálatas, donde los judaizantes permitieron la gracia
donde el apóstol defiende la gracia y también donde el apóstol reprende querer ser justificado por obras. 1:6-9, que es parte de la lectura, dice eso. No que haya otro evangelio, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea maldito. Así que si usted dice que la gracia de Dios de la muerte de Cristo en la cruz no es suficiente para la salvación, Dios tendría que amarle, como dice ahí. No hay otra persona, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, dijo Pedro y Juan, hablando de Jesús. Y él mismo dijo, yo soy el camino. No todos los caminos o todas las religiones van a Dios, no. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No es su humor, no es el líder de alguna religión, no por eso, sino solo nadie viene al Padre si no es por mí. Y claramente dice Timoteo, porque hay un solo mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el mediador. Podemos orar a Dios, que Él es el mediador. Así que donde el apóstol reprende querer ser justificado por obras, esto le dice que es perder la comunión haciendo méritos delante de Dios. Porque más adelante le dice que más os hago saber, dice hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de un hombre. Yo lo recibí y lo aprendí de hombre alguno, no, sino por revelación de Jesucristo. Y entonces ahí, como dije en el 1:8, está la sentencia. Y más adelante le dice que si confían en otras cosas de la gracia han caído. Porque es perder la comunión haciendo caso a los que pervierten el evangelio. Eso le dice que no hay otro evangelio, sino que algunos los perturban, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso que decimos entonces es importante, porque perder la comunión por causa de los que son malditos, según el 8 y el 9, 1, 8 y 9, no podemos perder la comunión con Dios siguiendo otras corrientes inventadas por los hombres y que dice que la recibieron por revelación. La revelación de Dios estrictamente está en estos 66 libros de la Biblia. Lo que Dios quiso que supiéramos está consignado aquí. Entonces hay que tener cuidado, usted que ha creído en Cristo,
porque puedan haber corrientes que le quieren desviar del verdadero evangelio, de la gracia de Dios, y perder la comunión por mutilarse para agradar a Dios, ¿verdad? Porque ya un poquito más adelante, en el 5:21, más bien 5:2 y al 4 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Eso es lo que les dice él. Se desligan, caen de la gracia por seguir la corriente que otros han inventado en cuanto a la práctica de la fe y la perseverancia, porque si no persevera no se salva. Está en juego no la salvación, sino los premios, coronas y galardones. Esos son ganados de acuerdo a la fidelidad y el trabajo que se haga, porque Dios, además de la salvación, ofrece premios, coronas y galardones a las personas. Solo como un ejemplo yo le pongo de lo que estoy hablando. Dice la palabra: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. Solo un ejemplo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Está hablando de premio. La salvación es incondicional. Entonces no se puede perder la comunión con Dios por mutilarse, en este caso circuncidarse para ellos y algo otras cosas que la gente dice hoy que es necesario. Se pierde la comunión ignorando la función de la ley, porque ahí en Romanos 10:4 él aclara y dice en capítulo 10 de Romanos, versículo 4, él dice esto: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Verdad? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, es justificado todo aquel que cree en el Señor, para todo aquel que cree. Eso es lo que dice. Entonces, si no se confía en él, si no ignora la función de la ley, entonces va por otro camino. Es otro evangelio. Perder la comunión ignorando la circuncisión espiritual, porque cuando hablamos aquí ya no habla de la circuncisión física. Ahí en Colosenses usted puede leer en capítulo 2 de Colosenses y versículos 11 y 12, que dice, y Colosenses 11 y 12 dice así: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo,
habla de una manera espiritual que Él nos limpió, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es la circuncisión de un corazón limpio que Dios perdonó y limpió. De eso está hablando en la circuncisión. Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal. Esa es una circuncisión espiritual en el ser de la persona y no una señal física para agradar a Dios. Eso Dios lo hizo en cada uno de nosotros. Bien, entonces estamos diciendo que todo hombre debe comprender la gracia de Dios. En el Nuevo Testamento, según este libro, el libro de Gálatas, donde los judaizantes vemos que pervirtieron la gracia, donde el apóstol defiende la gracia y también defiende su apostolado, donde el apóstol reprende que debe ser justificado por obra. Entonces vemos las bendiciones de esta gracia de Cristo en la cual hemos creído. Encontraremos siempre como en aquel tiempo quien o quienes traten de perturbar la fe suya, diciendo que nos falta algo para ser salvos y añadir a otras cosas. Por eso el apóstol dijo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos y no según Cristo. Eso lo dice literalmente la palabra. Yo espero que su fe esté firme, esté con una base sólida que es la palabra, y le dé gracias a Dios por haberlo tomado en cuenta en su gracia a través del sacrificio de Cristo, único medio de salvación para entonces y para hoy, que se libre del engaño que puede estar aconteciendo. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a orar por ustedes. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es bendita. No oramos para que tu palabra sea bendita, porque ella es bendita. Es poderosa y está enviada para hacer lo que tú quieres en ella. Fortalece la fe de la iglesia tuya, cada cristiano, para que no nos equivoquemos en cuanto a las corrientes de este mundo que quieren pervertir el Evangelio. Que solamente el sacrificio de Cristo es suficiente. Tu gracia abundante para cada uno de nosotros, y es gracia porque no puede ser por obra de nosotros, sino la obra perfecta de Cristo en la cruz. Bendice, Señor, a mis hermanos de la iglesia local y de otras iglesias que se conectan con nosotros para que tu palabra sea una bendición en sus corazones, y que guardes a tu pueblo de todo contagio de este tiempo, que los guardes, Señor, y des protección a cada uno de mis hermanos en Guatemala y en otras partes de Estados Unidos donde está peor la situación.
pero gracias porque tú has prometido no dejarnos, no abandonarnos y ser nuestro amparo y nuestra fortaleza en medio de la aflicción. Te damos gracias, bendecimos tu nombre y bendecimos al pueblo tuyo en Cristo Jesús. Amén. Por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección.